Buenas a mis queridísimos estudiantes de cuarto de secundaria, quienes habla su profesor Ulises Oria, y hoy estaremos abordando una temática muy importante titulada La literatura de la conquista. Antes daremos una breve lectura reflexiva que nos hace recordar ese hecho tan importante y que de alguna u otra forma demuestra el resurgir de un pueblo dominado por un imperio español. En 1533, con la captura del Inca Atahualpa, se inicia la conquista del Perú por parte de los españoles. A raíz de este suceso, cambia la vida del poblador peruano, ya que les fueron impuestas normas de vida, creencias, el idioma castellano, es decir, pasó a ser un pueblo dominado y pasivo. Ahí tenemos la captura del Inca Atahualpa. ¿Qué se conoce como literatura de la conquista? Recordemos que para los peruanos, el marco referencial para diferenciar una literatura de la otra, o que marca el inicio de la literatura de la conquista, es la captura del Inca Atahualpa en el siglo XVI, específicamente en el año 1532 en Cajamarca. A partir de ese momento se inicia la literatura de la conquista. Antes es lo que se concibe como literatura prehispánica. Entonces podemos decir que la literatura de la conquista se concibe como aquel conjunto de obras literarias que se dieron durante este periodo. ¿Ok? Es decir, del periodo 1532, desde la captura de Inca Atahualpa, ¿ya? Hasta la muerte del último Inca, Túpac Amaru I, en el año 1572. Allí se podría decir que finaliza la literatura de la conquista. Dentro del marco histórico es importante recordar, como ya les decía, que cuando los españoles invaden territorio peruano, en el año 1532, con la captura del Inca en Cajamarca, se inicia un proceso de transformación y de imposición por parte de los españoles. Destruyen el Tahuantinsuyo y se apoderan de ello. Nos imponen un estilo de enseñanza con carácter religioso a través de los frailes. También nos imponen un idioma, el castellano, y lo declaran como oficial, dejando relegado el quechua, que era nuestra lengua materna, y nuestras creencias del pasado. Otra de las características importantes durante esta etapa de la historia son las diferentes guerras que se dieron a lo largo de este periodo o de este lapso. Estas guerras se conocían con el nombre de guerras civiles, que no solamente eran entre los españoles y los indios, también eran entre ellos mismos por la ambición al poder. ¿Cuáles son los géneros literarios que se dan durante esta etapa de la historia? Tenemos tres géneros literarios: las coplas, los romances y las crónicas. Las coplas eran composiciones breves, irónicas, de composición o de contenido popular. Los romances, por su parte, eran composiciones más extensas que las coplas, del género narrativo y lírico, y a diferencia de la primera se escribe en verso. Las crónicas era el género más importante, se escribe en prosa, y a los que escribían este tipo de género se le llamaban cronistas. Era la de mayor extensión también, y la que tuvo mayor importancia dentro del género narrativo. Es decir, que el narrativo tuvo una preponderancia por encima del lírico. Ahí tenemos algunos ejemplos de los que son coplas, romances y crónicas de Pedro Cieza de León.
Clasificación de las crónicas, que fue el género más importante durante la conquista. Tenemos que existen crónicas españolas, indígenas y mestizas. Las crónicas españolas eran escritas, por supuesto, por los conquistadores españoles. Dentro de ellos destaca Pedro Cieza de León, con su obra El señorío de los incas y Crónicas del Perú. Las crónicas indígenas, escritas por supuesto por indígenas peruanos, destaca Guamán Poma de Ayala, con su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno. Y por último, las crónicas mestizas, que están escritas por autores peruanos que hablaban el quechua y el castellano, es decir, hablaban dos idiomas. Por supuesto, dentro de ellos destaca el inca Garcilaso de la Vega, llamado el primer peruano, con su obra Comentarios Reales de los Incas. Y tenemos a Pedro Cieza de León, a Guamán Poma de Ayala y por supuesto al inca Garcilaso de la Vega. El más importante de todos, literato universal. Muchas gracias, mis queridísimos estudiantes. Se les quiere, se les ama, se les recuerda con mucho cariño. Recordemos que esta literatura es muy importante porque marca de alguna u otra forma el inicio de dos culturas, de dos pueblos, de dos continentes, el americano y el español. No todo fue malo. También los españoles documentaron grandes obras literarias de los incas que hoy podemos escribir y recrearnos en ella. Pero también es cierto que nos dominaron, nos mataron muchos indígenas y nos impusieron no solamente su idioma, sino sus creencias, tradiciones, costumbres, entre otras. Pero también marca el resurgir de un pueblo que no se doblega, que no se rinde, y que más adelante demostró que el Perú es libre y seguirá siendo libre del yugo de los españoles. Muchas gracias, se les ama, se les quiere, Dios me los bendiga, hasta luego.